Bueno, estamos en un aprisco de ganado que aquí en esta zona se llama paridera. Aquí en la Sierra del Solorio, en la parte sur de la provincia de Soria, y concretamente en este punto, en un área bastante restringida, hay dos tipos de apriscos. Uno que se llama aquí corral por importación del nombre de corral en sentido amplio, es otro tipo de aprisco, pero aquí lo llaman corral también, y muy cerca de aquí a ese mismo aprisco lo llaman chozón. El chozón o el corral que se dice aquí es un aprisco completamente distinto a esto, y el otro tipo de aprisco que tenemos en esta zona es la famosa paridera. La paridera tiene un aire por la inclinación y desde luego por dentro, ahora veremos por dentro cómo es la estructura, tiene un aire que recuerda a una construcción clásica. Estoy recordando el templo griego. Cualquiera dirá a lo mejor que comparar esto con un templo griego es, es una, es una veleidad, una especie en fin, de truco vistoso y fácil de decir, pero dentro, y ahora lo veremos, dentro la estructura de estas parideras reproduce un tipo de construcción antiquísimo que de alguna forma es el prototipo del templo griego, y el prototipo a través del templo griego de las basílicas, y a través de las basílicas del románico, a través del románico del gótico, y de todos los templos de occidentales, cristianos y ortodoxos, y en fin, toda la arquitectura religiosa de Occidente en los últimos 2000 años de historia viene de alguna forma de unas protoconstrucciones o prototemplos, se llamaban los tesoros, se llamaban, por influencia del norte, porque el origen de todo esto parece ser que está en la zona norte de Europa, zona medio romanizada, pero apenas romanizada, incluso del Danubio para arriba, de construcciones un poco excavadas en el suelo, con una inclinación por la anchura que tiene que tener, la inclinación por el motivo de la estructura que tiene, llega casi, los aleros laterales llegan casi al suelo. Esto evoluciona y cerca ya del 1000 antes de Cristo se va transformando la madera, se va transformando en piedra, y de aquí nace el templo griego. El templo griego tiene una estructura idénticamente igual que el de la paridera. Aquí en Soria, en el sur de la provincia, se da este tipo de estructura, y curiosamente, después de un hiato en el que no hay apriscos de esta naturaleza, aparecen muy parecidos, con una diferencia estructural importante, pero que a la vista prácticamente no se nota, porque la organización del edificio es siempre dos líneas de columnas, una nave central y dos naves laterales. Vamos a ver esto aquí dentro de esta paridera. Como decíamos, la anchura total se divide en tres naves. Esto, como veis, es una planta basilical, es decir, la planta de esto, aparte de la sección y la regularidad de la piedra con respecto a la madera, que naturalmente es distinta, pero la organización es idénticamente igual. Son dos líneas de columnas que dividen el espacio, el ancho. El ancho siempre está limitado por la inclinación de la cubierta, y el largo puede ser tan largo como se quiera. Normalmente, pues bueno, el tamaño de los atajos era el que planteaba el tamaño de la paridera, pero a un ancho fijo. Esto suele tener del orden de 2-3 metros cada una de las naves laterales, y la nave central a lo mejor un poco más, los 4 metros, y en total 4 más 6, del orden de 8 mínimo, 10-12 metros máximo de anchura,
y luego todo lo largo que se quisiera, porque todo es repetir estos pórticos, perdón, digo pórticos y estoy haciendo esto, pero no, realmente en las parideras el pórtico es este lateral, los pilares están sosteniendo unas vigas que corren a todo lo largo, aquí se repite exactamente igual, y luego la viga puente, esta viga es una viga importante que tiene nombres diferentes según los lugares, pero en definitiva es una viga que establece la unión y hace de riostra de los dos pórticos principales, y a su vez, concretamente aquí en la zona de Judes, estas vigas puente, se aprovecha el peralte natural que tienen los troncos de la madera. Aquí en este se ve mejor, en este último se ve muy bien cómo es un tronco con su forma natural, que se aprovecha para la zona peraltada ponerla arriba, y con un pequeño asiento, una pequeña zapata si acaso, o incluso a veces de una manera directa, la pieza central del caballete es la que organiza toda la cumbrera, el caballete, idénticamente igual en esta estructura que en la otra que yo citaba, que está al norte de la provincia de Soria, tiene su asiento al norte de la provincia de Soria y también en parte de la provincia de Burgos, cuyo aspecto es idénticamente igual, pero con una diferencia. Voy a ver si explico esta diferencia porque es fundamental, pero a la vista casi no se ve. La viga puente, la viga de los pórticos, en lugar de ser pórticos longitudinales, son pórticos de 3 vanos formados por la pared lateral, los cabrios de la cubierta. La viga puente esta, en lugar de ir apoyada sobre la viga pórtico de aquí, forma el pórtico de aquí a allí, de tal forma que esta viga viene apoyada sobre el pie derecho. Esta otra también, en lugar de apoyarse sobre la viga, se apoya aquí, y entonces este pórtico de 3 vanos, del vano central y los 2 laterales, se repite de aquí allá, y organiza esta misma estructura, la estructura basilical, que en definitiva es la que se define por las tres naves y el corredor central. Es curioso cómo el origen de estas parideras y de las otras que acabo de exponer ahora como son, y que en Soria están separadas por esta indudablemente tienen un origen común, o por lo menos eso vale, porque si no de alguna forma estarían mezcladas. El aspecto estructural es el mismo, pero sin embargo pero la estructura es fundamentalmente distinta. La paridera de la Sierra del Solorio, la paridera de Judes, la paridera típica de aquí, es esta. Está muy bien conservada, se ve el arcaísmo de las maderas están apenas trabajadas, se ven los nudos, se ve incluso la zapata de apoyo, pero aprovecha también una forma natural de la esta, que parece prácticamente aquí este pilar está un poco reforzado, porque de alguna forma se había abierto un poco. Y esta es la organización de la paridera. Otra cosa muy característica de este tipo de aprisco, las parideras, es la zona abierta que está cerrada por la continuidad de los muros laterales del edificio, y luego aquel muro que se ve enfrente con la puerta de entrada. Esta zona de aquí, esta zona abierta, tiene diversos nombres. En algunos sitios lo llaman el sereno, en otros sitios lo llaman el raso, y aquí se conserva una palabra curiosa, que yo no soy lingüista y por lo tanto no sé bien qué origen puede tener esta palabra, pero indudablemente es una palabra que si dibujas en un plano, en una geografía, la extensión de uso de esta palabra, la palabra es alar, el alar, una palabra hermosísima. Además, porque el sereno, el raso, de alguna forma está haciendo alusión
a una parte externa donde la cría del ganado puede quedarse aquí cerrada, se cierra esa puerta y se queda a salvo de alimañas, mientras el ganado mayor está al careo y tal, se quedan aquí los corderos. Esto que es común y cuyo nombre también es común, del raso o el sereno, en la provincia de Soria se dan fundamentalmente estas dos palabras, del raso y el sereno, no indistintamente unas y otras, sino que una parte provincial está dominada por la voz sereno, la otra por la voz raso, y hay un enclave aquí a caballo un poco entre el norte de la provincia de Guadalajara, en la zona esta del antiguo ducado de Medinaceli, en la Sierra del Solorio, y el extremo sureste de la provincia de Soria, en el que esto no es el sereno, esto no es el raso, esto se llama el alar. Y el alar se repite también, no solamente en las parideras, sino que está también presente en el otro tipo de aprisco que decíamos al principio, que es los aquí llamados corrales, pero que son los chozones, que es una construcción también maravillosa, muy sencilla, ahí no hay más materiales como en la paridera, que las vigas y las vigas casi sin desbastar del arbolado que hay aquí, que domina la sabina, aquí llamada sebina, en otros lugares también geográficamente definidos es el enebro al norte de la provincia de Soria, en Burgos domina la palabra esta enebro, aquí es la sabina albar y la piedra. Aquí sabina, piedra es lo único el único material porque la fábrica del edificio es piedra puesta en seco y nada más. Y los dinteles son maderas también absolutamente. Y luego la puerta también, en la puerta es frecuente aquí el hacer dibujos, pero fundamentalmente letras. Y es curioso cómo las letras que se hacen aquí los pastores, que realmente, pues bueno, no se puede decir que sean gente letrada, pero hace una letra que está recordando también algo clásico, es la típica letra, no es una letra de garabateada y tal, sino que perfectamente delimitada por dos ranuras y que reproduce el tipo de letra romana. Hay en otros lugares también, hay algunos grabados. Aquí es más frecuente en esta zona. Incluso aquí hay un letrero antiguo que suelen poner el nombre, el año, y año 1957, el nombre y el año suelen ponerse. Es un poco como si fuesen, vamos a decirlo así, la escritura de propiedad. Seguramente este señor fue el propietario de la paridera. Todo está lleno de letras más que de dibujos. Hay letras más que dibujos y algunas incluso no talladas, sino también pintadas seguramente con la vez de marcar el ganado. Es una construcción realmente espectacular esta, es una cosa verdaderamente, sobre todo ahora, esto hace 100 años pues era el pan nuestro de cada día, pero ahora todos son naves de uralita con mayor capacidad y esto es algo que, bueno, que queda un poco como una reliquia, una reliquia de un pasado que realmente ahora está muriendo, pero que viene, como decíamos antes, de miles de años, invariable.